Contemplamos en nuestra oración una escena del Evangelio de San Lucas, después del Sermón del Monte, cuando el Señor es invitado por un fariseo llamado Simón a un banquete en su casa. Un fariseo le rogaba que fuera a comer con él, y entrando en casa del fariseo, se recostó a la mesa. Tu Señor sales al encuentro de todo tipo de personas, enfermas, pobres, pero también de los dirigentes, como en este simposio que lo acompañaba la crema innata de la sociedad religiosa de Galilea, probablemente agradecidos por la predicación del sábado anterior en la sinagoga o por algún milagro reciente. Algunos piensan que podía ser Naín. El caso es que todos allí se considerarían de lo mejor. De hecho, algunos podrían serlo, porque eran personas que se esforzaban por cumplir la ley de Dios, incluso exagerando un poco. El problema es que algunos se podían quedar en aparentar, ufanándose de su religiosidad, de su cumplimiento de la ley, y así permanecían en la buena opinión que tenían de sí mismos, en lugar de avanzar hacia el Señor y hacia sus hermanos. Muy probablemente algunos asistirían al banquete para ver si descubrían señales erróneas en ese aparente profeta venido de Cafarnaún. También nosotros que gozamos criticando también a los escribas y a los fariseos, podemos caer en esos mismos defectos. Si descuidamos nuestro trato con el Señor, la imitación de su mansedumbre, su humildad de corazón, podemos quedarnos pagados de nuestras virtudes, de nuestros esfuerzos, del apostolado que hacemos, quizá olvidando que la clave de la eficacia está en la oración, en la lucha ascética, en la unión con Dios, en la caridad. Jesús ingresa a la casa, se recuesta a la mesa, de la manera como se usaba en esa época, que también conocemos por la última cena, como recostado en un diván, en unos mullidos cojines, con los pies que quedan libres a las afueras. En el centro del círculo pues están las viandas. Por la parte externa pues pueden circular los sirvientes. Pero el evangelista rompe el ambiente festivo del banquete con la irrupción de una visitante inesperada. En esto, dice San Lucas, una mujer que había en la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino trayendo un frasco de alabastro lleno de perfume y colocándose detrás, junto a sus pies, llorando. Nos metemos en la escena, vemos a esa mujer que atrae la atención con desagrado para casi todos los asistentes. ¿Quién la invitó? ¿Cómo se coló? Pero la vemos a ella que no se atreve a mirar a Jesús a la cara, sino que se queda por detrás, humildemente, realizando esa labor de esclavos que no le habían hecho al ingreso a la casa de Simón. Esa labor que el mismo Jesucristo quiso realizar en la última cena, lavar los pies a sus discípulos. Reconociendo al Mesías en aquel comensal extranjero. Nos imaginamos ese malestar que se formaría entre los conocidos, los invitados, cómo se atreve esta pecadora a romper la armonía de unas personas tan puras. Había alguna jurisdicción que decía que una mujer pecadora no podía estar a menos de 2 metros de un hombre justo. Es bonito ver que se trata de un personaje anónimo, aunque algunos intentan asimilarla con María, porque se dice que de ella expulsó 7 demonios, pero esos 7 demonios podían ser una enfermedad grave y no necesariamente tiene que ser esta misma pecadora. Y otros la juntan con María de Betania,
Algunos dicen que son 3 personajes distintos, o 2 personajes distintos, o el mismo personaje. Parece que fueran personas diversas. El caso es que aquí en San Lucas no aparece el nombre. Estamos representados en ella todos los hombres, la iglesia entera. Queremos ser, Señor, nosotros, esa persona pecadora que lava tus pies y llora sus miserias, que manifiesta su contrición, su conversión, su amor y su fe. Reconoce su culpa y la expía con obras de penitencia. Es un modelo de contrición que estamos invitados a imitar. Y como vemos, esa actitud penitencial ocupa un puesto significativo en la Sagrada Escritura y en la liturgia. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, el domingo 11, tiempo ordinario, junta este relato con el de el pecado de David. Un pecado grave, gravísimo, todos lo son, pero en este caso, pues, homicidio, adulterio. Y además, ceguera, no darse cuenta de la gravedad de su culpa. Tiene que venir el profeta, la importancia del apostolado, de la dirección espiritual, hacerle caer en la cuenta a través de una historia de una iniquidad y que hace renacer en el rey David su espíritu justo. Dice, hombre, ¿quién es ese pecador? Yo lo mato. Y entonces el rey le dice, el profeta le dice, ese hombre eres tú. Solo entonces cae en cuenta David del pecado tan grave que había cometido. Y lo manifiesta su culpa, hace ese discernimiento, ese examen de conciencia, cae en la cuenta de su error, se duele de la ofensa al Señor y manifiesta la contrición con obras de penitencia. Siempre la Escritura nos muestra esas maneras de volver a la casa del Padre después de haberle ofendido. Sabemos que está atribuido al rey David ese salmo hermosísimo, 50, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Tantas veces lo rezamos. La iglesia todos los viernes lo pone en la liturgia de las horas. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Ahora se lo decimos también. Señor, tengo presente mi pecado, te pido perdón. Contra ti solo pequé, cometí la maldad en tu presencia. También podemos pensar en el hijo pródigo, esa parábola que está como en la cumbre de la misericordia que predica el evangelista San Lucas, que toma esa decisión que le humillaba, pero que no temió aceptar. Me levantaré, me pondré en camino donde está mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Son escenas que nos muestran esas etapas del camino de regreso al encuentro con el perdón del Padre misericordioso. El Catecismo de la Iglesia, el compendio, lo resume en los llamados actos propios del penitente. Un diligente examen de conciencia. San José María decía que la parte más importante del examen es la contrición, que es el segundo acto propio, el arrepentimiento, que es perfecta cuando está movida por el amor a Dios, imperfecta cuando se funda en otros motivos. Examen, contrición, e incluye el propósito de no volver a pecar, la confesión, que consiste en la acusación de los pecados hecha delante del sacerdote, la satisfacción, es decir, el cumplimiento de ciertos actos de penitencia que el propio confesor impone al penitente para reparar el daño causado por el pecado. La mujer del Evangelio cayó en la cuenta de su error, fue consciente de la necesidad de manifestar públicamente su arrepentimiento, ya que era pública su condición de pecadora. Y en su generosidad, en la grandeza de su conversión, decidió romper un frasco carísimo de alabastro
con el perfume más selecto de su ajuar. Y vemos por sus obras cómo había descubierto en aquel hombre de Nazaret más que un profeta. Lo que aquellos fariseos, expertos en doctrina, en piedad, en la ley, no fueron capaces de ver, aquella mujer pecadora descubre con las pupilas dilatadas de su amor. ¿Cuántas veces nosotros somos como esos fariseos abiertos solamente a sí mismos, soberbios, y no reconocemos al Señor cerca? No lo imitamos en su misericordia, porque pensamos que no necesitamos su perdón. No sabemos cuándo habrá sido el primer encuentro de esa mujer con Jesucristo. Quizá lo escuchó en el Sermón del Monte, o tal vez en la sinagoga el sábado anterior. Pero al sentir aquellas palabras de invitación a la mudanza, se habría movido al arrepentimiento, decidió cambiar de vida y al saber de la invitación al banquete en casa de Simón, se fue sin dilaciones para pedir con las obras de su penitencia el perdón de tantos pecados. Se puso a regarle los pies con las lágrimas, se los enjugaba con los cabellos de su cabeza, los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Por la mente de los invitados seguramente correría la tentación que el evangelista asigna a Simón. Si éste fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, pues es una pecadora. Sabemos que Jesucristo podía leer la mente de sus interlocutores y entonces por eso desenmascaró la actitud peyorativa del anfitrión con la parábola de los dos deudores. Jesús respondió y le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Él contestó: dímelo, maestro. Un prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Denario era el jornal de un día. Aunque leyendo para esta meditación descubrí, por ejemplo, que los oficiales romanos ganaban al año, podían ganar hasta 10.000 denarios. Ahí se ve la injusticia. Pero uno puede multiplicar cuánto es el jornal mínimo de un día por 50 o por 500. Para algo así como, no sé, 8.800.000 pesos. Como no tenían con qué pagar, los perdonó a los dos. ¿Cuál de ellos le mostrará más amor? Jesús le ofrece la oportunidad de convertirse, de responder de modo misericordioso, abriéndose al perdón divino que se estaba revelando en su casa. Sin embargo, la respuesta es diplomática, sin compromiso. Respondió Simón y dijo: supongo que aquel a quien le perdona más, el de los 8 millones. Supongo, no me involucro. Jesús insiste, como hará después con Judas, con su actitud acogedora. Y él le dijo: has juzgado rectamente. Al ver que nada conseguía con el grupo de los fariseos, el Señor entonces los desenmascara, aplicando la pequeña parábola a la situación que estaba viviendo. Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? He entrado en tu casa y no me has dado agua para los pies. Quizá para no comprometerse, para no mostrar demasiada afinidad, una cierta neutralidad delante de sus colegas. No dejó o no previó que los esclavos saludaran al Señor ofreciéndole el agua para limpieza de sus pies. Ella, en cambio, me ha regado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de paz. Después de los esclavos, antes de entrar a la zona central, al sitio del banquete, estaba el anfitrión dando el beso, que todavía ahora se conserva en las reglas de etiqueta, hospitalidad, por allí, en esas zonas de Tierra Santa. Tú no me diste el beso de paz. Ella, en cambio, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Es decir, no solamente
el beso de la mejilla, sino el beso en los pies. O sea, de sentirse una criatura abyecta delante de su Mesías. Tú no me ungiste la cabeza con ungüento, que era una manifestación de solemnidad. Cuando una fiesta era muy notoria, entonces distribuían ese perfume, también para mejorar el ambiente. Tú no me ungiste la cabeza con ungüento. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Las podemos decir, con un perfume carísimo. Jesús reclamó los detalles de etiqueta que aquel hombre en su soberbia no había querido vivir con él. La mujer pecadora, humilde, consciente de su indignidad, comenzó a adquirir un nuevo estatus ante aquel grupo de ricos por fuera, que en realidad eran pobres por dentro. El Señor no ocultó su dolor por esas omisiones de Simón, como también se duele ante nuestras apatías. San José María, comentando esta escena, decía: cuando una persona extraña nos mira con indiferencia, no nos importa demasiado. Pero si es un ser querido quien nos trata así, con desafecto, ¿cómo nos duele su comportamiento? Y a Jesús no van a dolerle tus negligencias, tus precipitaciones, tus descuidos, tus indelicadezas. Señor, perdón por esas faltas de amor, por esas indelicadezas, por esas negligencias en nuestro trato contigo, en el cuidado de las normas de piedad, en la lucha contra las tentaciones, en el apartar más prontamente las ocasiones de pecado, en una caridad a veces superficial, que no se esfuerza por ir hasta el fondo, en el cuidado de nuestros hermanos. Por eso te digo, sus muchos pecados han quedado perdonados porque ha amado mucho. El Señor les demuestra que si la prueba de que era profeta era conocer el estado moral de la mujer, lo conocía, era muy pecadora. Pero a la vez les anuncia en qué consiste ese nuevo profetismo, su condición mesiánica, en que no ha venido a condenar, sino a perdonar, a revelarnos el amor divino y la posibilidad de amarlo. También podemos como colegir de las palabras del Señor que al que mucho se le perdona, más debe amar. Dice Forja, qué buena razón la de aquel sacerdote cuando predicaba así: Jesús me ha perdonado toda la muchedumbre de mis pecados. Cuánta generosidad, a pesar de mi ingratitud. Y si a la pecadora le fueron perdonados muchos pecados porque amó mucho, a mí, que todavía me ha perdonado más, qué gran deuda de amor me queda. Jesús, hasta la locura y el heroísmo. Díselo ahora en este rato de oración. Jesús, hasta la locura y el heroísmo, que me has perdonado toda la muchedumbre de mis pecados. Con tu gracia, Señor, aunque me sea preciso morir por ti, ya no te abandonaré. Primer propósito de este rato de oración, junto con el examen, con la contrición. Pero al que poco se le perdona, ama poco. Nuestro amor a Dios es una respuesta a su perdón. La iniciativa es de Dios, gratuita, no la merecemos. Nuestra respuesta consiste en estirar la mano para alcanzar esa que Él nos ha dirigido en el principio. Pero también debe suceder al contrario. Esa misericordia de Dios nos tiene que servir como una fuente de amor, de una relación renovada con el Señor. Saber que me quieres tanto, Señor. El amor de la pecadora se manifestó en obras de caridad, de gratitud, lágrimas, besos, perfume, porque había sido perdonada. Por la magnitud de su obrar nos damos cuenta la profundidad de su conversión. Y es lo que vemos en este Evangelio, como ese vínculo íntimo que hay entre el amor y el perdón. Por eso Jesús anuncia a la pecadora: han quedado perdonados tus pecados. Asistimos a las primicias de lo que será después
instituido como el sacramento de la reconciliación. Y que el evangelista San Lucas, que es llamado el evangelista de la misericordia, porque tiene un énfasis especial, tiene relatos que solamente él trae, que muestran ese corazón misericordioso del Señor, como por ejemplo la resurrección del hijo de la vida de Naín. Han quedado perdonados tus pecados. Un perdón que estaba preanunciado en el Antiguo Testamento, una manera de ir mostrando hasta dónde iba a llegar ese amor del Señor. En la historia de las religiones siempre se muestra esa búsqueda de los hombres de ese Dios, pero siempre está lejano, cuando no es que es un engaño diabólico, ¿no? Que es de presentar como dioses figuras del mal. Pero cuando de hecho se busca el verdadero Dios, se le ve allá en el sol como una fuente de vida, pero inasequible. Y lo que Dios se revela al mostrarse en la alianza al pueblo hebreo es como un Dios de amor, que creó por amor, pero no solamente creó, sino que lo que después veremos en Jesucristo, envió a su Hijo para alcanzarnos el perdón. Ese perdón está prefigurado así en el Antiguo Testamento, también en la misma historia de David. Vemos el dolor de aquel hombre al darse cuenta de la bajeza, de la actuación tan vil que había hecho. Y entonces, al reconocer su culpa, la expía con oración y penitencia. David respondió a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán le dijo: también el Señor ha perdonado tu pecado, no morirás. Claro, son figuras aisladas. En cambio, en el Nuevo Testamento Jesús ya nos permite tocar la verdad de su perdón. Dios mismo se dirige al pecador y le dice: tus pecados te son perdonados. Es como la grandeza más notoria del amor divino, un Dios que perdona. La humildad de Jesús explica que se abaje casi hasta pedirnos que nos dejemos reconciliar. Es lo que dice San Pablo en la carta a los Corintios. En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Casi como me pongo de rodillas para pediros que por favor os reconciliéis. ¿Cuántas veces el afán de almas de los sacerdotes, por ejemplo, Juan Pablo II insistía mucho en esto, se tiene que manifestar en esa disponibilidad para facilitar el reencuentro del hijo pródigo con su Padre misericordioso? Contaba la visita que hizo a Ars, cómo le había impresionado ese confesionario incómodo, pero decía que el sacerdote tiene que ser esclavo del confesionario. Bueno, nosotros tenemos que ser también esclavos del confesionario, en el sentido de ir, buscar ese sacramento con frecuencia, aprovechar esa fuente de misericordia, de gracia, de amor. Pues obviamente, si hubiera la desgracia de tener un pecado grave, corriendo. Pero también, si con la ayuda del Señor la lucha es en el pecado venial, pues que se note ese esfuerzo por querer purificarnos, por querer limpiarnos, por ser menos indignos de su amor, por querer alcanzar gracia para poder vencer en las luchas que nos cuestan y que son difíciles por causa del pecado original y de nuestras propias miserias. Es tan profundo ese amor de Dios que hace escandalizar a aquellos fariseos. Los demás convidados empezaron a decir entre ellos: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Una pregunta que perdura a través de los siglos. El escándalo del cristianismo llega en el fondo a este interrogante: ¿cómo puede Dios perdonarnos nuestras faltas? En filosofía del conocimiento, en epistemología, hay como dos maneras de mostrar el escepticismo. Uno, creer que las cosas no se pueden conocer, y la otra es creer que uno no tiene capacidad de conocer las cosas, aunque fuera, si se puede. En el caso de que se pudieran conocer, vaya usted a saber si uno las puede conocer. Pues un poquito se puede aplicar esa misma análisis a lo que pasa en el estudio del amor de Dios, ¿no? Existe el peligro del escepticismo. Con una falsa humildad podemos dudar de nuestra dignidad para ser perdonados,
o con desconocimiento de la misericordia divina, poner en tela de juicio la capacidad del Señor para perdonarnos. Sin embargo, en esta escena vemos cuál es el camino para recibir el perdón de Dios. Amarlo, arrepentirnos de nuestras faltas. Los actos de contrición son una de las devociones más bonitas y que más bien hacen al alma. Sin escrúpulos, pedirle muchas veces al Señor perdón por nuestras faltas. Si el justo peca 7 veces al día, dice la Escritura, pues que nos acostumbremos a levantar el corazón al Señor en desagravio por nuestros pecados y por los pecados de todos los hombres. Y manifestar la contrición con obras, con actos de contrición y con obras de penitencia. Esta mujer manifestó su conversión llorando, derrochando un perfume, haciendo una declaración pública de penitencia. David compuso el Salmo 50, hizo ayuno, saco y ceniza. La mujer recibe la absolución, han quedado perdonados tus pecados. David también escucha de Natán, el Señor ha perdonado tu pecado, no morirás. Obviamente la entidad de la absolución es distinta, porque la del Antiguo Testamento es un anuncio prefigurativo, en cambio el del Nuevo Testamento es eficaz. Han quedado perdonados tus pecados. Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Las obras de penitencia eran manifestación de amor, pero aquí también vemos al final del relato cómo la fe en el poder salvador de Jesucristo se manifiesta con esas obras. Esas obras también enseñan la apertura al don divino que él comunicaba. Tu fe te ha salvado. El perdón de los pecados es para quien tenga fe. A San José María le daban mucha paz estas consideraciones. Saber que el Señor nos perdona siempre, que nos ama tanto, que conoce de las flaquezas humanas y sabe de qué barro tan vil estamos compuestos. De hecho, la Iglesia conmemora esa faceta del corazón misericordioso de Jesús, su amor por nosotros hasta el extremo, en una fiesta propia que celebramos pasado viernes, después del Corpus. Recordamos esa anécdota de Juan Pablo, del Papa Francisco, muy recién elegido, que esos primeros domingos coincidieron unos evangelios que se relacionaban precisamente con este tema de la conversión de los pecadores. Y la gente pensaba que era porque le había tocado, que estaba predicando de eso, pero no, es que se veía que el Señor quería poner como una muestra del pontificado suyo, como un anuncio de Dios para este tiempo concreto que estamos viendo. La voluntad del Señor es que se anuncie la misericordia. Por eso un poco se le ha resumido así, el Papa de la Misericordia. Y contaba aquella anécdota de la viejita que decía, si Dios no perdona, no existiría el mundo. Y él decía, ni que hubiera hecho un doctorado en teología. No olvidemos esta palabra, resumía, concluía su predicación el Papa Francisco. Dios nunca se cansa de perdonar. Nunca. El problema es que nosotros nos cansamos, no queremos, nos cansamos de pedir perdón. Él jamás se cansa de perdonar, pero nosotros a veces nos cansamos de pedir perdón. No nos cansemos nunca. No nos cansemos nunca. Él es el Padre amoroso que siempre perdona, que tiene ese corazón misericordioso con todos nosotros. Y aprendamos también nosotros a ser misericordiosos con los demás. Invoquemos la intercesión de la Virgen, que tuvo en sus brazos la misericordia de Dios hecha hombre. A ella, que es conocida como Madre de Misericordia, le pedimos que nos alcance la fe para confiar en la clemencia de su Hijo, para acudir con frecuencia al sacramento de la reconciliación y de esa manera escuchar, como la mujer del Evangelio, las palabras de absolución que Jesús nos dirige a través del sacerdote. Han quedado perdonados tus pecados, tu fe te ha salvado, vete en paz.